Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a la 10ª reunión del Seminario Permanente de Historia Social de la Justicia y el Gobierno. Hoy tenemos el gusto de recibir a Claudia Freudenreich, que nos va a presentar su libro de reciente aparición, La niñez desviada, la tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes, Buenos Aires 1890-1919, que fue editado por la editorial Biblos este mismo año. Claudia es profesora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y este libro recoge su tesis doctoral que fue defendida en el año 2015, ¿verdad, Claudia? Dirigida por Eduardo Zimmerman. Esta presentación va a ser también acompañada por una invitada muy especial, a la que le agradecemos muy especialmente, una amiga de la casa, Melina Yankilevich. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la misma. Les pedimos, como siempre, que mientras duran las intervenciones silenciemos los micrófonos para que no haya interferencia y después vamos a dar lugar a los intercambios. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Paula y a todo el grupo de Rosario por la invitación. Saben que es un lugar del que siempre al que siempre disfruto ir y que lamentablemente, bueno, hace bastante tiempo que no voy. Bueno, y especialmente a Paula por la coordinación de esta presentación. Bueno, este es el segundo libro que presento en el marco del seminario este año. El otro fue el de Darío, así que digamos, también agradezco la posibilidad de hablar un poco sobre dos textos que escribieron dos personas que admiro, respeto y por las que tengo un enorme afecto. Así que bueno, por eso muchas gracias. Digamos, un poco por lo que decía Darío del estado de agotamiento en el que estamos a este año, me hice un par de apuntes, así que puede ser que baje la mirada para no perderme, para decir, no olvidarme de decir digamos, lo que me parece importante del texto de Claudia. Bueno, lo primero es que este libro es un trabajo excelente por una larga lista de razones, que está escrito de una manera exquisita, con una pluma que muestra una sensibilidad para adentrarse en un tema, digamos, tan complejo y sobre el que todavía queda tanto por conocer, pero del cual, digamos, el trabajo de Claudia sin duda es un aporte ineludible. Lo primero que me impacta del texto, me impactó del texto, digamos, para mí, digamos, acostumbrada a recorrer pueblos rurales de la campaña en el siglo XIX, digamos, es esa vitalidad caótica con la cual que se refleja, digamos, con tanta claridad en el texto de Claudia, ¿no? Un espacio urbano, digamos, grande para las dimensiones digamos, de los espacios urbanos digamos, que había en la campaña de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, vibrante, tumultuosa, diversa, que es presentada por Claudia, digamos, como el escenario donde transitaron un conjunto de niños y jóvenes pertenecientes a la clase trabajadora y considerados peligrosos, hoy diríamos en peligro, que la transitan y la viven a partir del juego, aventuras infantiles, el deambular aparentemente sin rumbo, digamos, pero también del trabajo, un trabajo que en el caso de estos niños y jóvenes digamos, era precario obviamente y mal pago, ¿no? Y la ciudad, digamos, porteña digamos, que Claudia digamos, reconstruye, digamos, muestra quizás del lado menos glamoroso de ese crecimiento, digamos, tan fuerte y tan inusitado que se daba en ese contexto finisecular y de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y esa reconstrucción, digamos, también recorre los ámbitos donde estos chicos vivían, básicamente los conventillos, y en el cual esa reconstrucción que hace Claudia, digamos, también es tan intensa, digamos, y tan vibrante que permite de alguna manera imaginar a esos chicos jugando, corriendo, gritando, imaginarlos, digamos, pero también al mismo tiempo escucharlos, digamos, ¿no? También entreverados entre los adultos a los que podían molestar en algunas ocasiones y que hacen que la calle sea precisamente el espacio en el cual ellos puedan desplegar esa niñez, digamos,
de alguna manera para un cierto ejercicio de la libertad, la sociabilidad y la diversión. La calle, digamos que también es presentado por esas élites morales que Claudia describe también, integrado por legisladores, funcionarios, operadores judiciales, señoras de la beneficencia, médicos, periodistas, digamos, el listado de quienes la integran es extenso, para quienes va a ser importante, digamos, también, como Claudia menciona, digamos, sacar a esos menores de la calle, ¿no? Un discurso que estas élites articularon y que de alguna manera también pareciera ser la base de un sentido común punitivo en referencia a niños, niñas y jóvenes, ¿no? Que un discurso punitivo, digamos, que más allá de la distancia temporal que, digamos, que hay entre la actualidad y el momento que Claudia analiza, resuenan en algunas cuestiones ecos que no son, digamos, que no son conocidos, ¿no? Un discurso que también se asienta sobre una denuncia constante sobre el aumento de la criminalidad, es decir, la criminalidad no parece hacer otra cosa que incrementarse, pero Claudia muestra, digamos, de manera muy convincente que ese aumento de la criminalidad, digamos, no era tal, sino que esas estadísticas que Claudia analiza, en realidad lo que permiten reconstruir son las propias ansiedades de esas élites morales, digamos, por establecer un orden que aparece permanentemente amenazado. El estudio de Claudia está abocado básicamente sobre niños y jóvenes, digamos, porque básicamente van a ser mayoritariamente el universo de intervención de esas élites, aunque, digamos, también hay referencias, digamos, a las niñas, sobre quienes las intervenciones de esas agencias institucionales, digamos, no dejaron más alternativas que las tareas domésticas, digamos, atribuidas obviamente a su condición femenina de manera natural. Como el libro, digamos, fue objeto y será objeto, como ya mencionó Claudia, de una multiplicidad de presentaciones, el libro lo amerita, digamos, de manera contundente, y en esas presentaciones, en la cual en alguna estuve, digamos, se hicieron reflexiones muy profundas, digamos, sobre la temática de la infancia, digamos, va a ser un aspecto sobre el cual no me voy a referir, básicamente por una incapacidad manifiesta de mi parte, digamos, pero digamos también porque digamos, hacer mención a que el texto de Claudia se centra en la infancia desviada, digamos, lo cual digamos, es a todas luces obvia, digamos, no sería hacerle justicia, digamos, al libro que recorre una multiplicidad de temáticas, digamos, que exceden lo que a primera vista aparece en el título, ¿no? El estudio, digamos, de Claudia también analiza un conjunto de instituciones con funciones y capacidades diversas que intervinieron sobre los niños pobres, huérfanos y delincuentes, y esta caracterización, digamos, que aparece en el título del libro sobre esta infancia, digamos, se explica también a partir de la evaluación que las élites morales hicieron de los niños que reunían alguno o más de estos rasgos, intervenciones que en la mayoría de los casos, un buen número de los casos, digamos, culminaron en encierros, digamos, sin que algunos de estas personas hubieran cometido falta o delito. Y que, como mencionaba, digamos, estas intervenciones fueron desplegadas por las élites morales, básicamente respondiendo a una demanda que no era tal, sino el producto de una construcción. Esas agencias, digamos, que Claudia analiza, digamos, conformaron un conglomerado complejo, diverso y conflictivo, en ocasiones con funciones superpuestas, que, digamos, dieron lugar a lo que Claudia denomina un archipiélago penal y asistencial, donde tanto la represión como el amparo convivieron, de una manera en la cual en ocasiones, diríamos en varias ocasiones, digamos, los límites entre una y otro aparecen como bastante difusos y en ocasiones, digamos, hasta casi desaparecer.
Estas instituciones que Claudia analiza de manera quirúrgica, diría yo, pero despojada de una mirada prejuiciosa, digamos, son la policía, la Defensoría de Menores y diferentes instituciones de encierro, como las cárceles, que en ocasiones o a lo largo del periodo fueron compartidas con los adultos, y el reformatorio, que por un breve periodo, digamos, estuvo destinado a la exclusivamente para el uso de los menores. Claudia le dedica a cada una de estas instituciones un capítulo que está precedido, digamos, por otros dos, donde plantea el escenario de la niñez, un poco lo que estuve comentando al principio. Y otro aspecto en el cual Claudia se detiene, que me parece importante, se refiere, digamos, a las funciones estatales en relación a la elaboración de un marco normativo que sustentaba el derecho estatal, digamos, al secuestro legal infantil. Y respecto de las fuentes, que son, digamos, múltiples y variadas y analizadas, como dije, con una sensibilidad muy relevante, digamos, no me voy a detener demasiado, digamos, porque también seguramente fue parte y será parte de algún análisis específico sobre quienes, digamos, son especialistas en infancia, como me lo mencioné yo, digamos, estoy muy lejos de serlo, pero sí me gustaría hacer alguna reflexión breve respecto del uso de las fotografías, digamos, ¿no? Estas, digamos, no son utilizadas a manera de ilustración, digamos, en referencia a los temas que aparecen desarrollados en el libro, digamos, sino que son interrogadas, digamos, y son utilizadas como una fuente, digamos, de manera equitativa que el resto, y me parece que es uno de los aportes relevantes del libro, en el cual la fuente es utilizada, como decía anteriormente, digamos, como una más dentro del amplio abanico de fuentes que Claudia utiliza. Volviendo al tema de la legislación, digamos, una de las intervenciones más explícitas que se da en el marco de estas agencias estatales es sobre el ejercicio de la patria potestad. Claudia, digamos, analiza con mucho detenimiento, digamos, una patria potestad ejercida por parte del padre, y en menor medida de la madre, digamos, que también aparece presentada, digamos, con una cierta discapacidad natural para el desempeño de ese rol, en el caso de los niños y jóvenes que solo tenían una madre, digamos, ¿no? Esa facultad del ejercicio de la patria potestad, que en el caso de las familias pobres aparecía limitada, digamos, por la propia incapacidad, o porque en algunos casos esta era cedida por parte de los progenitores, y que, digamos, de alguna manera esas agencias estatales, digamos, van a construir de manera gradual pero inexorable, digamos, en la medida en que esa patria potestad va a ser sustituida de manera progresiva, digamos, por la tutela del Estado. Y en esto Claudia reproduce una fuente que es bien transparente, digamos, al respecto, ¿no? Dice, cito textual: el Estado tiene el derecho a secuestrar a los menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial, peligrosa, antes de que cometan delitos, ¿no? Creo que no podría ser explicitado de una manera más clara, ¿no? El universo de los derechos quedan concentrados en estas agencias o instituciones estatales, mientras esos jóvenes y niños no parecieran ser sujetos de derechos, salvo el de alcanzar alguna formación mínima que les permitiera, más temprano que tarde, digamos, ser incluidos en el mundo laboral, digamos, aunque, como Claudia también lo refiere, muchos de estos niños trabajaban, digamos, pero no en el marco o en los parámetros que las élites morales, digamos, consideraban como adecuados. A mí me resultó muy interesante el análisis que Claudia hace, digamos, respecto de la policía, que es como la primera de las instituciones que Claudia analiza, porque era a través de la policía a partir de la cual, digamos, las agencias estatales tomaban intervención sobre los niños y jóvenes considerados peligrosos,
y ante el riesgo, digamos, permanente en que podían caer a partir del delito, del vicio, del juego y la bebida, producto de ese mismo trabajo que mencionaba anteriormente y que les daba, digamos, una cierta capacidad para el ejercicio de una libertad y de una autonomía que, como mencionaba, digamos, no se ajustaba a los parámetros, digamos, establecidos por esas élites morales. Estas intervenciones que Claudia reconstruye con mucho detalle, digamos, eran cotidianas y, como mencionaba anteriormente, procuraban limitar y coartar esas actividades, digamos, tanto las laborales como lúdicas, a partir de una profusa producción de órdenes del día, que era la normativa, digamos, utilizada por la policía, digamos, pero también a partir del despliegue de diferentes espacios de encierro, digamos, manejados por la policía, que a lo largo del periodo que Claudia analiza, que va de 1890 a 1919, siempre aparecen como escasos y reducidos e insuficientes para una población creciente que no se reducía, como mencionaba anteriormente, a quienes cometían faltas o delitos, digamos, sino también a quienes vagabundeaban por la ciudad y en algún sentido la afeaban, digamos, en la opinión de las élites morales. Bueno, Claudia reconstruye, digamos, de qué manera la policía se conforma como un actor central, digamos, de intervención en la niñez, en la medida en que se encontraba, digamos, como institución a mitad de camino entre una baja justicia y el ejercicio de un derecho administrativo, confluencia que le dejaba un amplio margen de acción, que no excluyó, digamos, en algunos casos, el establecimiento de vínculos con esos niños y jóvenes sobre los que debían ejercer una acción tutelar. Y esto, digamos, es posible de entenderlo a partir de que quienes conformaban la policía, digamos, en varios casos, y como lo ha reconstruido Sandra Gayol, digamos, formaban parte o provenían de esos mismos márgenes sociales. Pero al mismo tiempo, estos espacios de encierro, digamos, son denunciados o son presentados por esas élites morales como escuelas de delito, digamos, ¿no? Donde, digamos, quienes no sabían robar podían aprender y quienes ya tenían una experiencia podían de alguna manera perfeccionarla, rasgo que, digamos, se atribuyó antes y después a todo espacio de encierro de niños, jóvenes o adultos. Otra de las agencias estatales, digamos, en las que Claudia se detiene y analiza con mucho detalle, es la Defensoría de Menores, digamos, una institución colonial que tiene una característica particular respecto de las otras dos instituciones que forman este archipiélago, digamos, penal y asistencial, que es que carecía, digamos, de una institución o de espacios propios, digamos, a donde destinar a esos menores, y por tanto, digamos, aparecía como articulando, digamos, a quienes tenían control sobre los diferentes espacios de encierro y de alojamiento, y al mismo tiempo, digamos, esta Defensoría de Menores actuó, eso Claudia, digamos, me parece que es una reconstrucción muy detallada, de qué manera la Defensoría de Menores, digamos, actuó como una agencia de colocación de niños y jóvenes como aprendices en talleres, en industrias, incluso en el ámbito rural, y que en el caso de las mujeres menores, como mencionaba hace un rato, digamos, en el servicio doméstico, trabajos que obviamente que eran coactivos y que recibían, en el caso de que lo recibieran, un estipendio, digamos, muy por debajo de lo que se pagaba a un adulto y en condiciones que obviamente no tenían capacidad para elegir, digamos, ¿no? Una práctica de parte de la Defensoría de Menores que, digamos, tampoco era una novedad, sino que era una práctica, digamos, que era utilizada, digamos, con asiduidad por parte de la Defensoría de Menores a lo largo del siglo XIX y que en el cambio de siglo, digamos,
continuó vigente. Otro aspecto que me parece, digamos, relevante para rescatar del libro de Claudia es, digamos, la ambigüedad con la que caracterizó a esas políticas penales desarrolladas por el Estado, atravesados por contradicciones, y como ella sostiene, digamos, haciendo abuso del ensayo y del error. Y esas instituciones de encierro, digamos, que es como la tercera de este conglomerado de instituciones que conforman, digamos, este archipiélago, digamos, una de las características digamos, que va a tener o que va a plantear con claridad, pero que no va a ser sostenido en el tiempo su aplicación, digamos, es la de la separación de del encierro respecto de los niños, de los adultos, una distinción que hacia fines del siglo XIX, digamos, era algo, digamos, casi obvio para el paradigma del castigo civilizado, digamos, sin embargo, fue un propósito que no fue cumplido o lo fue solo por un periodo breve de tiempo. El texto se cierra, digamos, con un capítulo, digamos, que a mí me parece que es simplemente maravilloso, que trata sobre la vida en el reformatorio, digamos, y donde se retoman también buena parte de los temas y problemas recorridos en el libro. Ahí aparecen las vivencias cotidianas de los espacios de encierro, ¿no? Los castigos físicos brutales, que parecían ser parte de un horizonte cotidiano, digamos, pero que aparecen como denunciados en el ámbito de la prensa, digamos, porque fueron excesivos, digamos, pero no porque fueran utilizados, sino porque en algunos casos tampoco faltaron quienes defendieron la aplicación de estos castigos como herramienta de disciplinamiento. Pero también la sensibilidad de Claudia, digamos, se pone en juego, y acá ella hace como un despliegue maravilloso de esa sensibilidad, digamos, para poner el foco en otros aspectos de la vida cotidiana de estos niños, en esos espacios de encierro que tienen que ver con los juegos, las risas, las conversaciones, la música, la intimidad, los encuentros sexuales y la complicidad construidos en el marco de ese encierro, y que en condiciones en las que, digamos, parecían carecer absolutamente de lo más básico, digamos, y de lo más básico es comida y vestimenta, básicamente, ¿no? Pero a la vez, en la recreación que Claudia hace de esas, digamos, de estos aspectos que estoy mencionando, digamos, parecían ser, digamos, un insumo básico, digamos, para soportar esa rutinaria cotidianidad de estar encerrados. Y al mismo tiempo, Claudia ilumina en este capítulo, digamos, la pulsión vital de estos niños y jóvenes que en numerosas ocasiones articularon resistencias frente a esas situaciones que les tocaron atravesar, digamos, por medio de insultos, de quejas y de fugas, digamos, ¿no? Frente a ese coro de adultos que parecían aceptar solamente la sumisión y la obediencia. Y es en esos momentos, digamos, donde Claudia reconstruye de qué manera es en esos instantes en los que estos chicos y jóvenes parecían de alguna manera tomar las riendas de su propia vida. Estos menores, digamos, ¿no? Que son descritos, digamos, como una frase que es muy breve, pero que, digamos, que es impactante, fueron descritos como sucios de cuerpo y alma, digamos, ¿no? Estableciendo una equivalencia, quizás una equivalencia perversa, podríamos decir, entre ambas condiciones. Atravesaron múltiples experiencias, digamos, del encierro, en algunos casos, digamos, como lo muestra Claudia, circularon por diferentes instituciones, pero también recorrieron esas categorías, digamos, de la niñez desviada, digamos, que Claudia refiere en el título, ¿no? De pobres y huérfanos a delincuentes. Claudia reconstruye algunas trayectorias de vida en el cual algunos de estos jóvenes transitaron
este camino y donde las respuestas articuladas, digamos, por las élites morales fueron en muchos casos las mismas para unos y otros. Y a mí me parece que uno de los grandes aportes, digamos, de la indagación de Claudia es de haber dotado de historicidad a esta infancia, ¿no? De haberlo iluminado, pero además, digamos, otro aspecto que a mí me parece, digamos, necesario y que quizás es con el cual quizás queda más claro a lo largo de la presentación, que es con el cual puedo dialogar mucho más que respecto de la infancia, es a la forma en la que Claudia plantea la intervención del Estado, y que si bien esas potestades, digamos, van creciendo hasta culminar en la ley de patronato de 1919, que es con el marco temporal con el que Claudia finaliza su análisis, este Estado, digamos, que va creciendo en potestades, digamos, nunca es presentado como un aparato, digamos, que impone su tutela sobre niños y jóvenes, sino que, digamos, es, como ella misma lo menciona, es un archipiélago de agencias estatales que van superponiendo de manera conflictiva muchas veces funciones y potestades. Y en este sentido, digamos, el libro, en mi opinión, constituye un aporte sin duda sobre la historiografía de la infancia, pero que la excede, digamos, ¿no? Me parece que los aportes de Claudia a lo largo del libro, digamos, también constituyen un aporte relevante para la historia urbana, digamos, para la historia de las élites, y sin duda, digamos, es un aporte valioso para ayudarnos a pensar, digamos, la dinámica de la construcción y de la consolidación estatal a fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. Obviamente todo esto que comenté, digamos, no alcanza a dar cuenta de la variedad de problemas que Claudia aborda en el libro, digamos, sobre la infancia de la clase trabajadora en este periodo, así que yo lo que recomiendo muy enfáticamente es la lectura de un libro atrapante. Y con esto ya cierro. Bueno, muchísimas gracias, Melina. Claudia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que nos saludé antes. Quiero comenzar agradeciendo, bueno, nada, no puedo sino empezar por Melina, por la generosidad de sus comentarios, y por su generosidad en la vida misma. Digo, no es un secreto que Melina y yo somos amigas, pero les prometo que no todos sus halagos tienen que ver con nuestra amistad. Y le agradezco, bueno, nada, el haberse tomado el tiempo, el trabajo, y haber puesto toda su inteligencia al servicio de comentar este libro. Espero, nada, todos tengan oportunidad de leer en algún momento. Pero también quiero agradecerle, bueno, a Paula Polimene por la invitación, y en su nombre a todo el equipo del Centro de Estudios de Historia Social sobre la Justicia y el Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, y a los y las colegas que están participando de este encuentro, por su atención a mi trabajo. Para mí es un gusto enorme tener la oportunidad de conversar con ustedes, especialistas de historia de la justicia, sobre este aspecto puntual del libro, ¿no? Como mencionó Paula al comienzo, este libro es una reformulación de mi tesis doctoral, que llevé adelante gracias a 2 becas doctorales de CONICET, bajo la dirección de Eduardo Zimmerman, y también contarles que si llegué hasta acá, fue gracias al apoyo, a la contención, al acompañamiento y a los aprendizajes que logré en los 2 grupos de investigación a los que pertenezco. Por una parte, al equipo Crimen y Sociedad, Delito, Castigo y Castigo en Perspectiva Histórica, Prácticas Ilegales, Policía, Justicia y Sistema Penitenciario en la Argentina de los siglos XIX y XX, dirigido por Lila Caimari, que es radicado en la Universidad de San Andrés. Y por otra parte, el grupo de investigación Historia de las Familias y las Infancias en la Argentina Contemporánea, dirigido por Isabel Acose, en el Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este libro es un poco hijo de ambos mundos, en la medida en que los problemas que aborda, las metodologías que emplea, los problemas que atraviesa y los debates que recoge reflejan mi doble pertenencia institucional.
Y finalmente, en este tren de agradecimientos, quiero mencionar a la generosidad de Carolina Biernat y de Karina Ramaciotti, que no dudaron en cobijar mi libro en la colección Ciudadanía e Inclusión de la editorial Biblos, así que para todos y todas, muchas gracias. Bueno, quiero empezar luego de esta introducción diciéndoles que para mí es un enorme gusto y un enorme desafío tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este libro, porque además de ser un libro de historia de la infancia, que ciertamente lo es, este es un libro acerca de la historia de la justicia de menores, en un tiempo en que no existía un foro específico designado para juzgar a los menores de edad que cometían delitos. Y entonces, a lo largo de la investigación, yo me pregunté muchas veces si cabía la posibilidad de hablar de la justicia de menores cuando no existían tribunales específicos, cuando adultos y menores compartían las mismas celdas y prisiones, cuando recién comenzaba el debate sobre la definición de aquello que hace a la infancia no solamente una etapa específica del desarrollo humano, sino también estaba en discusión su particular naturaleza, sus cualidades y sus capacidades que la diferenciarían del mundo adulto, ¿no? Entonces, bueno, luego de dar muchas vueltas sobre esta cuestión, la respuesta que plasma este libro es que sí, que podemos hablar de la justicia de menores, aún sin tribunales de menores, que podemos pensar la justicia que le cabe a esos muchachitos que hacia fines del siglo XIX compartían el taller de la penitenciaría, cuando no el pabellón mismo, con otros encausados mayores de edad, y que finalmente podemos pensar el proceso de configuración de la infancia argentina como un aspecto indisociable de esos debates por la definición de aquello que un niño o una niña deben ser y hacer. Cuando yo comencé esta investigación, pretendía hacer una historia social de la justicia de menores, y fui muy contenta al Archivo Histórico del Palacio de Justicia, al Archivo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al Archivo General de la Nación, en busca de expedientes judiciales que me contaran cómo funcionaba la justicia cuando la justiciado era un niño o un joven. Pero lo cierto es que me fui de todos esos archivos con las manos vacías. Pude consultar algún que otro expediente judicial en el AGN, encontrado al azar, pude ver algún legajo de un menor cuando estaba ya casi terminando de escribir la tesis, es decir, cuando esa consulta no hacía una diferencia ni en mis argumentos ni en la construcción del problema, pero no pude trabajar ni con legajos, ni con expedientes, ni con prontuarios, como materia prima central, y ese es mi gran karma, ya lo he dicho en otras oportunidades, y esta no va a ser la excepción. Y era un karma porque para mí era importante contar con esa clase de documentos que, a ver, porque aunque yo tenía pocas certezas, yo estaba convencida de que quería hacer una historia social. Una historia en la que los sujetos estuvieran en primer plano. No me interesaba hacer una historia institucional, tampoco me interesaban las representaciones, no me seducía la historia cultural, ni mucho menos la historia de las ideas criminológicas. Yo lo que quería saber es cómo que esos pibes y pibas que encontraba listados en los libros de las órdenes del día de la policía, como sujetos buscados y aprendidos, habían lidiado con sus captores, sus leoneras, sus procedimientos judiciales y su encierro correccional. Sin embargo, tuve que conformarme con lo que había. Los expedientes correccionales habían sido destruidos a mediados de siglo para hacer espacio en los tribunales, los prontuarios policiales habían naufragado en una inundación del depósito policial que los guardaba, o quizás habían sido quemados en un incendio en ese mismo galpón, porque cuando se trata de archivos policiales, los rumores son un poco vagos e incluso contradictorios, pero siempre son fatales. Y los legajos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia estaban fuera de la consulta pública cuando yo estaba promediando mi investigación, y muchos aún continúan en estado de catalogación, así que renuncié a esas fuentes que prometían experiencias y sujetos de carne y hueso para hurgar en informes grises y estandarizados, en memorias oficiales que oscilaban entre la demostración de eficiencia y el ruego a los superiores, estadísticas poco comprensibles e incluso contradictorias, revistas científicas que transcribían casos reales de sujetos reales que habían sido estudiados por criminólogos y penitenciaristas, jurisprudencia reunida en colecciones kilométricas, y sueltos periodísticos pescados como perlas, ¿no?, tras largas jornadas en la hemeroteca. Y de ese cóctel de documentos nació mi libro.
Cuando llegó el momento de plantear un índice, tardé meses en combinar las piezas de este rompecabezas, y el resultado fue el que exhibe este libro y que Melina acaba de sintetizar muy bien. Es una historia de la delincuencia infantil y juvenil en Buenos Aires a caballos del cambio de siglo, que es al mismo tiempo una historia de la justicia de menores un poco particular. Es particular no solo por la periodización, porque la periodización que decidí dejaba fuera la conformación de un foro específico de menores, sino porque la propia idea de tribunal de menores tampoco existía en la práctica, y ese va a ser el gran logro de la Ley de Patronato de Menores de 1919. Hasta entonces, cuando un menor de edad cometía un delito, su procesamiento no se distinguía demasiado del de un adulto. La mayor diferencia no estaba dada por la constitución de un tribunal con ciertas características específicas, y ni siquiera tampoco por estar ocupado por un juez especializado en el tema, sino por la cuestión del discernimiento. El discernimiento y la capacidad para delinquir fueron los tópicos en torno a los cuales los juristas y codificadores urdieron la diferencia entre menores y adultos. Así, el Código Penal establecía la irresponsabilidad absoluta hasta los 10 años de edad, y se reservaba la capacidad de penar a los menores delincuentes entre los 10 y los 15 años, siempre que hubiesen obrado con discernimiento. A partir de los 15 años y hasta la mayoría de edad, los menores delincuentes recibían una pena atenuada, en el mejor de los casos, justamente por su menor edad. Sin embargo, lo que yo encontré en esta investigación es que los jueces de la justicia ordinaria fueron por lejos el actor social que tuvo el contacto más distante con niños, niñas y jóvenes que eran objeto de sus decisiones. Antes de llegar al juez, los menores recorrían un circuito tutelar que por fuera del juzgado modelaba las experiencias infantiles de miles y miles de niños todos los años. En este libro yo elegí centrarme en 3 dimensiones de la experiencia tutelar que involucraban distintos ámbitos de decisión, con sendos actores sociales que intervenían con sus lógicas, sus consensos y también sus desajustes. Se trata de la policía, de las defensorías de menores y del reformatorio. Yo sostengo en este libro que estas 3 agencias estatales son fundamentales para entender la historia de la infancia minorizada, pero no descarto nuevas configuraciones que se interroguen por el papel jugado por otras fuerzas sociales, por ejemplo, no sé, ciertas instituciones filantrópicas, la prensa o incluso las órdenes religiosas. En todo caso, lo que yo propongo en este libro no es solo la centralidad de cada una de estas agencias en las decisiones sobre la vida de miles de menores, sino la necesidad de entenderlas en sus interrelaciones. Si la policía tuvo un rol central, no solo fue porque su intervención iba al ras de la sociedad, por la capilaridad del poder de la policía, sino también porque arbitraba la norma, vigilaba su aplicación y administraba el castigo a los infractores. Se trata, como diría Sofía Tiscornia, de un poder de raíz inquisitorial. Pero además la policía disponía de espacio, limitado ciertamente, pero disponía de espacio al fin, donde amuchar chiquilines, aunque fuera de manera miserable y lastimera en todos los casos. La policía levantaba niños por distintos motivos. Por vagar, por remontar barriletes, por vender diarios, por ratearse de la escuela, por mendigar, por lustrar botas, pero también por fugarse del hogar, por cometer tropelías en patota, o por dejarlos infraganti en una gresca o en una corrida, ¿no?, con algo ajeno. Desde la comisaría entonces se abren 3 grandes escenarios de posibilidad, ¿no?, que hacen de condición de posibilidad para el desarrollo de estos niños, niñas y jóvenes. Si se trataba de una contravención policial, el menor pasaba de la celda de la comisaría a las leoneras, los depósitos, las cuadras del departamento central, es decir, la policía se queda al niño. Si se trataba de un delito que excedía por su cuantía al poder de policía, es decir, un delito tipificado en el Código Penal, entonces se abría un expediente judicial y el menor aguardaba su procesamiento y el eventual traslado o el reformatorio por decisión judicial en alguna sede policial. Ahora, pero ya no le pertenecía a la policía, sino al juzgado. Y finalmente, si se trataba de situaciones que implicaban la noción cierta noción de desamparo del niño, por ejemplo, la mendicidad, el estar en situación de calle por carecer de familia, si se trataba del abandono de un recién nacido en un zaguán, o de las chiquilinas fugadas de la casa donde estaban colocadas,
todo esto caía dentro del radio de acción del defensor de menores. La gran diferencia de los defensores de menores con la policía era no solamente la clase de menores sobre la que arbitraba su poder unos y otros, sino también la disponibilidad de establecimientos en los que albergar a los menores tutelados. Si en el caso de la policía se trataba de plazas siempre escasas, en lugares poco salubres, estrechos y hacinados, en el caso de los defensores, hay que decir, no contaban más que con su despacho, ¿sí? Estas circunstancias forzaron a los defensores a dos prácticas institucionales simultáneas. Por una parte, los defensores debieron gestionar continuamente plazas en los establecimientos dedicados a la infancia en el ámbito privado, es decir, asilos, orfanatos, casas cunas, colonias, hogares, ¿no? Para lo cual pusieron a prueba sus capitales sociales y simbólicos en estas negociaciones permanentes con las sociedades que dirigían estos establecimientos. Y por otra parte, dada la escasez del espacio donde alojar a los grandes contingentes de niños, niñas y jóvenes que caían bajo su jurisdicción, los defensores practicaron con mucha asiduidad la colocación de menores en casas de familias como sirvientes y en menor medida en establecimientos industriales y agrícolas como aprendices. En este sentido, las decisiones cotidianas de los defensores sobre el destino de sus pupilos estuvieron fuertemente condicionadas por las limitaciones estructurales de su poder. Esas relaciones de las defensorías con otros actores sociales no siempre fueron armónicas, ya que las defensorías superponían muchas veces sus funciones con las de otras agencias estatales. Eran frecuentes las disputas con la policía en torno a su potestad para aceptar, por ejemplo, la entrega de niños por parte de sus progenitores o de terceros en las comisarías, iban y los dejaban ahí porque ya no sabían qué hacer con ellos, pero también con los administradores penitenciarios que disputaban su poder para colocar a los menores depositados en el reformatorio a la orden del defensor, ir pudiendo colocarlos en diferentes establecimientos o casas de familia también como sirvientes. En este sentido, los reformatorios nacionales, como en el caso de la Casa de Corrección de Menores Varones, que fue el primer reformatorio urbano del país, situado en lo que hoy conocemos como la vieja cárcel de Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios, que nace en 1898 y que es el que se estudia en particular en mi libro, o ya fuese la colonia de Marcos Paz, que fue el primer reformatorio rural que hubo en la Argentina y que ha tenido mucha más importancia, ¿no?, en términos de la cantidad de niños que ha tenido dentro suyo, que en la Casa de Corrección. Lo cierto es que los reformatorios nacieron en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, no estuvieron, pero ni cerca de absorber la creciente demanda de lugar donde alojar a estos menores. Lo mismo sucedía con los establecimientos que florecieron desde la década de 1890 de la mano de la caridad privada, ¿no?, para atender a estos niños y niñas. Los asilos, los orfanatos, las casas hogar, las colonias agrícolas e industriales se multiplicaron como parte de ese fervor asociativo que caracterizó el cambio de siglo, pero siempre había más chicos y chicas que no tenían dónde ser alojados. En ese sentido se montó un circuito tutelar que se caracterizó por la rotación más o menos continua de los menores. Es decir, al ingresar a la defensoría, los niños eran colocados en algún tiempo en alguno de estos establecimientos de los que les acabo de hablar, y donde el defensor había podido negociar una plaza. Y no digo cama, digo plaza, porque muchas veces se dormía en el piso, ¿sí? ¿No? Y esto era más o menos frecuente. Eran colocados ahí solo hasta tanto el defensor encontrase otro lugar, ¿sí?, donde colocarlos de manera más o menos definitiva. Por ejemplo, una casa de familia, un establecimiento productivo, o, por ejemplo, un buque de la Armada dedicado a corregir menores díscolos, ¿no? Y algo similar sucedía con la población del reformatorio, que es la otra gran agencia estatal productora de menores. En mi libro yo prioricé estudiar el surgimiento de este primer reformatorio urbano de la Casa de Corrección de Menores Varones, y allí lo que encontré es que no solo se recluía a los menores que habían cometido delitos, sino que también se alojaba una parte de los niños y jovencitos que sin haber cometido delitos, estaba bajo la tutela de los defensores de menores.
Se trataba de chicos pobres abandonados por sus padres o llevados por estos en virtud del derecho de corrección paterna, que es un derecho reconocido por el artículo 278 del Código Civil, que habilitaba a los progenitores a pedir el auxilio estatal cuando sus hijos e hijas se rebelaban contra su autoridad, ¿no? Entonces, digamos, con intervención, idealmente de un juez, pero sabemos que, digamos, que los defensores y la policía y hasta los propios administradores penitenciarios intervinieron tomando a estos, digamos, hoy le diríamos adolescentes, díscolos y internándolos junto con los abandonados, los pobres, los delincuentes y demás. En síntesis, la justicia de menores, antes de la existencia misma de los tribunales y de fueros específicos, estuvo tramada en un archipiélago penal y asistencial en el que intervenían la policía, los defensores de menores y los administradores penitenciarios. Pero esta expresión, ¿sí?, archipiélago penal asistencial, va más allá de estos actores sociales para referirse al conjunto de instituciones, regulaciones, saberes, agentes y agencias estatales y no estatales que intervinieron concretamente en los destinos de esta niñez desviada. Se trata entonces de una justicia de menores más administrativa, que extiende sus dominios fuera del juzgado e incluso fuera de la ley. Se trata de una justicia de menores hecha de prácticas variadas que a lo largo de este periodo van sedimentando capa tras capa hasta coagular en 1919 en la Ley de Patronato de Menores. De esta forma, con la Ley 10.903, se consagró la noción de abandono moral y material, gracias a la cual los jueces quedaron habilitados para intervenir aplicando medidas tutelares que no juzgaban los actos delictivos, sino que tendían a proteger al menor delincuente y o abandonado, invocando siempre el interés superior del niño, e involucrando respuestas represivas y asistenciales al mismo tiempo. Así, este archipiélago penal asistencial tiene la capacidad de reunir en su seno a una población heterogénea que a su contacto se va asimilando. En la rotación, el traslado, en la circulación permanente por este continuo carcelario, al decir de Foucault, se va produciendo, ¿no?, los menores e intentando su reforma. Esa peregrinación, propongo, debería entenderse como parte de un proceso de aprendizaje del menor respecto de su estatus social. Así, en el trayecto burocrático recorrido por niños, niñas y jóvenes, estaría en juego la producción social de su identidad como menores. La Ley de Patronato consagró entonces una justicia de menores que, pese a estar incrustada en el fuero penal, se ocupó de un segmento de niños, niñas y jóvenes que no habían cometido delitos, sino que podían ser considerados abandonados, ya fuesen en términos morales o materiales. Y desde 1919, en virtud de la Ley 10.903, la justicia de menores se activaba con independencia de los actos delictivos, fue porque durante los 30 años precedentes a las medidas penales y asistenciales tomadas en torno a los menores, habían sido practicadas por policías y defensores, por jueces, administradores penitenciarios y sociedades filantrópicas. La noción de abandono moral y material cuajó legalmente en 1919, pero su sentido sedimentó a lo largo de las 3 décadas precedentes en las prácticas que estos actores sociales llevaron adelante. Los expedientes tutelares, los que se abrieron tanto antes como después de la sanción de la Ley de Patronato, obviaban la causa que propiciaba su intervención. Pequeños hurtos o peleas entre pares, la venta callejera o el lustrado de calzado en las escalinatas de un banco, la fuga del hogar, las relaciones inapropiadas de una jovencita con un pretendiente, o la rebeldía pertinaz de un adolescente reacio a la autoridad de su padre, eran suficiente motivo para enlazar al menor a todo un circuito jurídico burocrático tejido en torno a esa niñez desviada. En este sentido, y con esto termino, hay que buscar las raíces del encarcelamiento extrapenal de menores de edad en el periodo que abarca este libro, es decir, entre 1890 y 1919, y si la justicia de menores, con su policía, sus defensores, sus jueces, sus administradores penitenciarios, pudo desplegarse tan al margen de la legalidad burguesa en construcción, si para ellos no hubo garantías ni derechos, como en cambio sí gozaron los delincuentes adultos, esto fue posible porque en simultáneo se operaban grandes transformaciones sobre la valoración social de la infancia como un sujeto a encauzar, a disciplinar, a modelar, pero también a proteger. Se trataba, nada más y nada menos,
que del capital humano de la nación, sobre el que el Estado y muchas de las instituciones que nacieron por entonces en torno de ellos, estaba llamado a intervenir para remediar los males que hacían peligrar esa Argentina de la era del progreso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Claudia, súper interesante todo lo que trajiste acá para discutir en nuestro seminario. Les agradecemos muchísimo a las dos las intervenciones, y ahora, bueno, abrimos un poco el intercambio entre todos los participantes. Pueden pedir la palabra por el chat o levantar la manito. No sé si alguien quiere comenzar. Si no, arranco yo, que tengo algunas acotaciones y cosas que me van surgiendo. Por un lado, lo primero que pensaba, y supongo que estarán de acuerdo mis compañeros del CEISO, es cómo en la exposición y evidentemente en el libro de Claudia se cruzan los dos seminarios que tenemos abiertos actualmente, ¿verdad? Por un lado que dedicamos a la historia social de la justicia y el gobierno, pero el seminario que más recientemente inauguró y coordina Miriam Moriconi, que está vinculado a temas de investigación en torno de la generización, ok, los voy anotando ahora, ahí estoy leyendo el chat, en torno de la generización y la racialización de algunos tópicos, y me parece que en esas encrucijadas y en esas intersecciones de ambos seminarios nuestros y también de las dos lugares de pertenencia institucional de Claudia se pusieron de manifiesto. Y también me parece que es súper interesante que se den intercambios en torno de lo que nos viene a plantear Claudia para volver a recuperar y a poner sobre el tapete la importancia de la investigación histórica, no para iluminar el presente, pero sí para proponernos claves de lectura. Porque todo el tiempo se me aparecían imágenes sobre la vigencia de muchas de estas cuestiones en torno a la consideración de los chicos y las chicas en la actualidad, sobre todo en esas infancias más vulnerables, que como decía Melina, ya no diríamos que son peligrosas, sino que están en peligro, y cómo han ido cambiando estas conceptualizaciones, pero sin embargo cómo perviven algunos de esas representaciones en torno de chicos y chicas que siguen apareciendo en algunos discursos vinculados con determinados sectores políticos, apareciendo como peligrosos, y los discursos en torno a la baja de la edad de imputabilidad, por ejemplo. Se me venían este tipo de discursos a la cabeza. Y por otro lado, la otra cuestión que también me quedó ahí resonando mucho es algo que sugirió Melina en su presentación, que tiene que ver con cómo aparece la responsabilidad paterna, pero sobre todo la materna, con esas conductas desviadas de niños y niñas. Que me parece que ahí también aparece como una diferenciación, como que esa cuestión incorregible que viene de una naturaleza desviada pareciera que viene filiada por línea materna, y que la tutela paterna cumple otro rol. Bueno, eran un poco esas las inquietudes que me surgieron. Te felicito de nuevo. Ahora había pedido la palabra también Darío, y luego, a ver que voy mirando en el chat. Darío y Miriam. Sí, que no nos pusimos de acuerdo, estamos en habitaciones diferentes. Bueno, muy interesante, muchas ganas de leer el libro. En algún momento voy a ver de encontrar la manera de entrarle y hacerlo. Yo voy a hacer un comentario nada más sobre una parte de tu intervención que me pareció particularmente importante para el contexto de exposición, y que me permite comentar algo que trabajé en mi libro, que también presentó Melina, o sea que está allí como para hacer el puente, ¿no? En determinado momento, Claudia habla de este karma que tiene, de que no pudo ver fuentes producidas en sede judicial en la cantidad y en la calidad que ella hubiera querido,
y se esfuerza por ponernos de relieve que, bueno, de todos modos, esto es una historia de la justicia o de los menores ante la justicia, sin necesidad de que todas las fuentes provengan de sede judicial. Claro, parece como que hubiera pedido disculpas, pero en realidad no hay ningún motivo para hacerlo, porque precisamente una de las cosas de las que yo estoy más convencido es de que para hacer historia de la justicia, bueno, las fuentes judiciales son algunas pocas, y que además la situación judicial o todo el recorrido de la experiencia judicial no pasa necesariamente por lo que el Poder Judicial produce institucionalmente. Hay un error, me parece a mí, que no es el que vos cometés, es justamente el que vos eludís, probablemente porque no te quedó otra, como dijiste, porque no encontraste esas fuentes, pero felizmente que no las encontraste, porque hay un error muy común en pensar que para hacer historia de la justicia tenemos que tener todo el material producido por el Poder Judicial. Es un error garrafal. Quiero decir, el Poder Judicial produce unos materiales que por supuesto podemos usar para hacer historia de la justicia. Es perfectamente plausible tratar de encontrar cómo se comportan los jueces cuando trabajan o cuando juzgan a menores, perfecto, pero fíjate qué riesgoso hubiera sido si al revés, hubiera encontrado un montón y te hubieras quedado con eso. Hubiéramos tenido una imagen absolutamente deformada de los menores ante la justicia, porque como muy bien explicaste, antes de llegar a un juez, los menores ya están en circuito judicial, pero pasaron por un montón de agencias estatales que no están comprendidas dentro del Poder Judicial. O sea que yo estaría utilizando tu presentación para decir, para confirmar lo importante que es prestar atención por obligación, porque no queda otra, pero por sensibilidad también, prestar atención a todo esto que es judicial y que está por fuera del Poder Judicial. ¿Mm? Que no confundamos, una vez más, no confundamos hacer historia de la justicia con hacer historia con materiales producidos por los poderes judiciales. Incluso si podamos, evitémoslo. ¿Mm? En tu caso me parece que nos has brindado un hermoso palincesto de cómo se puede armar una historia de la relación, diría yo, entre los menores y su judicialización, su tutelaje, bueno, tantos sufrimientos que pasan por allí, algunos con forma estatal y otros no, pero con un montón de fuentes que bueno, que te viste obligada a trabajar, a recolocar en un índice, pero que dejan este saldo muy positivo, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar sobre un problema cuando lo que suponemos que es el principal productor de las fuentes del problema no nos da la fuente? Así que muy bien, muy interesante. Miriam. Sí, espera que pongo ahora sí, porque si no andamos acá. Bueno, felicitaciones, Claudia, muchas gracias. Me quedé pensando en si niños es niños varones, o hay niñas mujeres. Y en todo caso, bueno, si también encontrás a las niñas trabajando o haciendo esas actividades que nombras para los varones. Y por otra parte, ¿cómo rastreás las agencias de las madres? Si quieren recuperar a las niñas o los niños, si resulta en todo caso para las madres solas un alivio,
y sobre todo por el tema de si hay niñas, si también hay un interés en el encierro o en reclutarlas, ¿no? Como mencionaste en algunos casos. Eso era nada más. Bueno, también hay una intervención de Lucas en el chat, no sé si la pudiste ver, Clau, que tiene un par de preguntas, si no te las leo. Dale. Bueno, que te felicita, que le encantó, y te quiere preguntar dos cosas. En esta suerte de nexo que comienzan a hacer los defensores con otros actores para entregar niños, ¿aparecen las congregaciones religiosas, alguna más que otra? Y la segunda pregunta, que le impactó el tema de los menores en las cárceles, que en algún momento investigando la última dictadura, supo que en una de las cárceles que mayores presos políticos tuvo, había un pabellón destinado para menores, aunque no fueron muchos. Pasaron su adolescencia en una cárcel con el mismo régimen que los adultos. Si bien para este periodo entiendo que los actos delictivos no son políticos, pregunto, ¿pudiste ver en una permanencia constante de niños en las cárceles o con la aparición de instituciones que estudiás, esto desapareció? ¿Sí? Y creo que había pedido la palabra Sofi también, o Ale, no sé. Ustedes, muchachos. Sofi, ¿estás por ahí? Bueno, si no, si querés ir contestando esta primera ronda de preguntas y a lo mejor después... ahí está, publicó por escrito también. Dice, quería indagar sobre las dificultades y posibilidades de reconstruir la historia de vida de les chiques, de pobres y huérfanos a delincuentes. Con la clara explicación sobre el tema de archivos, es muy importante que haya logrado esa reconstrucción y los caminos posibles para hacerlo. Creo que la consulta se une con la aclaración de Darío sobre las fuentes para hacer historia social de la justicia y sobre el rastreo de las agencias de las madres que plantea Miriam. Bueno, ¿querés, Clau, ir respondiendo a esto? Y en todo caso, después si surge algo más, te aviso. Dale, dale. Bueno, gracias por las preguntas, por los comentarios. Posiblemente como englobe algunas cosas para sintetizar, ¿no? Bueno, vos, Paula, mencionabas al comienzo, bueno, cómo ciertas ideas perviven, ¿no? A lo largo del tiempo, sobre todo estas representaciones sobre la peligrosidad de los menores, de los menores delincuentes, y cómo esto va de la mano con la disminución de la edad de imputabilidad, cosa que efectivamente es así. Las discusiones sobre la cuestión de la edad de imputabilidad, quiero decir, tienen 120 años, o un poco más, diría 140 también, ¿no? Ya Rivarola discutía una vez que se había establecido, ¿no? La diferenciación esta con la cuestión del discernimiento y la capacidad de delinquir, y esa diferenciación entre irresponsabilidad absoluta hasta los 10 años, y después un periodo que va entre los 10 y los 15, en donde se pone en juego esta cuestión del discernimiento. Rivarola mismo criticaba esto, y criticaba el código de Tejedor diciendo esto es una pavada, y da una serie de ejemplos. Yo esto lo trabajé en un artículo bien puntual sobre los debates acerca de la edad de imputabilidad y la capacidad para delinquir. Rivarola lo que pretendía era poner un solo corte específico. Lo que él decía es, la edad no tiene nada que ver. Digo, si en definitiva el chico tiene capacidad, tiene discernimiento y tiene capacidad para delinquir, lo puede tener a los 8 años también. En todo caso, o hay que establecer una edad determinada, él decía los 14 años, o, digamos, discutamos la cuestión de si el menor, independientemente de su edad, tiene o no conciencia de sus actos, si es lo suficientemente maduro para comprender que su acción comete un delito, ¿no? Y efectivamente, Meli, es como vos decís, esta idea de los 10 años como el corte para la cuestión de la imputabilidad venía de las partidas, y efectivamente así lo argumenta Tejedor en el código. Así que, digamos, la cuestión de los debates sobre la disminución o no de la edad de imputabilidad, yo he encontrado que a lo largo del siglo XX, desde Rivarola en adelante,
en la década de 1890 lo planteaba Rivarola, no, 1890 no, 1910, perdón. Son un poco espasmódicos, ¿no? Cada tanto, y generalmente de la mano de algún delito un poco aberrante, aparecen los reclamos por la disminución de la edad de imputabilidad, que digamos, a mí me parece que es un elemento más dentro del debate sobre la cuestión del delito juvenil, si uno quiere, pero ni siquiera es la más importante. Digo, porque en definitiva, a lo largo del siglo XX y hasta el año 2005, cuando se derogó la ley de patronato, lo cierto es que el delito en sí queda absolutamente de lado a la hora de intervenir sobre la vida de estos chicos y chicas. Digo, alcanzaba con que un operador judicial, un policía, un defensor de menores, aparezca señalando que el menor en cuestión estaba en situación de abandono moral y material, una expresión que tiene una plasticidad tal que permite meter ahí dentro lo que uno quiera meter, básicamente, que sinceramente la comisión o no de delitos queda absolutamente de lado. Y esto es así hasta que se deroga la ley de patronato en 2005, que en términos históricos sabemos, hace 15 minutos, son 15 años, pero digo, son 15 minutos, y que por supuesto no supone la derogación de un montón de estas prácticas que yo vengo relatando o que cuento en el libro, sí su reformulación y sí supervivencia bajo otros modos, ¿no? Pero no quiero detenerme en lo que sucede hoy, aunque sería muy interesante, pero me parece que nos iríamos del foco de la presentación del libro. Por otra parte, bueno, te agradezco, Darío, tus consideraciones acerca de cómo efectivamente se puede escribir una historia de la justicia sin recurrir a fuentes judiciales. Realmente para mí fue un enorme desafío y una pregunta que me acompañó durante buena parte de mis años doctorales, de mi formación doctoral, perteneciendo, ¿no?, al equipo de Crimen y Sociedad, y discutimos, ¿esto es justicia de menores? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde puedo estirar el concepto de justicia sin que se me deshilache? ¿No? Era una pregunta para mí muy, muy importante, porque digamos, yo tenía que definir si lo planteaba de este modo o no, y a mí me interesaba eso. Es verdad que la imposibilidad de acceder a fuentes judiciales, pero no solo a fuentes judiciales, sino a prontuarios y a legajos administrativos, ¿no? Marcaron, digo, los derroteros de esta investigación. Yo igual me hubiese gustado mucho encontrar legajos. Yo sé que vos acabás de decir, menos mal que no los encontraste, porque capaz que hubieses hecho una historia sesgada. Es probable, no sé, en todo caso no lo sabemos, lo que salió es esto, porque, digamos, mi gran karma no tiene que ver con encontrar las fuentes producidas por el Poder Judicial, sino encontrar las fuentes que focalizan sobre sujetos concretos. Ese era mi enorme desafío. ¿Cómo hacer para reconstruir las trayectorias vitales de las personas? ¿Cómo hacer una historia que tenga a las personas en el centro? Y esa era mi preocupación a lo largo de los muchos años que me llevó llegar a este libro, ¿no? Que bueno, que es como el producto final, pero digo, tiene realmente muchos años de trabajo y de pensar sobre eso. Y eso, a ver, creo que Sofía preguntaba por acá, ¿cómo se logra reconstruir eso? La verdad es que, a ver, no es que no lo sé, sino que es difícil explicarlo, pero voy a darles un ejemplo. Cuando yo trabajé sobre el reformatorio, sobre esta Casa de Corrección de Menores Varones, encontré que en 1905, a pocos años de haberse inaugurado, se abre dentro de la propia Casa de Corrección de Menores Varones una oficina chiquita que se llama Oficina de Estudios Médicos Legales, en donde dos médicos, con la anuencia del director del reformatorio, se dedican a estudiar, a hacer estudios médico-legales de los menores procesados por delitos, no de todos, solo de los procesados por delitos. Y esos estudios
que son muy completos y bastante generales, incluyen desde las mediciones de cráneo y de pabellones auriculares, bien, ¿no?, lombrosianas, hasta la averiguación de cómo es la vida de esos chicos, con quién viven, dónde, de qué han trabajado, cuándo han pasado, cuál ha sido su experiencia en la escuela, digamos. Hay una indagación en torno a la vida de cada uno de estos chicos. Y eso quedó volcado en estos informes, que a su vez, la selección de ellos fueron publicados en la revista penitenciaria, que es la revista oficial del reformatorio, ¿no? Entonces yo ahí tuve un primer acceso a historias de vida, digamos, con todas sus particularidades. Estaban producidas en un contexto, ¿no?, de encierro por médicos legistas que estaban buscando cuál era la causa del delito, a qué se lo podían achacar, y además, digamos, y esto lo trabajé luego, no está en el libro, y fue una decisión que no esté, porque, digamos, si no, seguía como abriendo puertas y perdía un poco el hilo del argumento en el libro, pero bueno, Melina lo conoce bien porque me ha escuchado hablar de esto mucho rato. ¿Cómo es que, por qué dos médicos y el director deciden abrir esta oficina y empezar a estudiar pibes? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, en realidad lo que estaban buscando era insertarse dentro del universo judicial con una suerte de pericia sobre la capacidad para delinquir de estos chicos y sobre su discernimiento. Y pese a que estos estudios ni eran obligatorios, no era obligatorio practicarlos, pero tampoco era obligatorio para el juez tener presente las conclusiones de estos médicos a la hora de dictar sentencias, sino que lo tomaban como una recomendación, lo cierto es que lo que yo encuentro, siguiendo de punta a punta todas las publicaciones de esta revista penitenciaria, es que estos dos médicos y José Luis Dufy, quien es el director del reformatorio en ese momento, buscan meter una cuña dentro del universo judicial, buscan hacerse un lugar, buscan convencer a los jueces de que, digamos, no pueden dictar sentencias sin ese conocimiento que surge de la observación directa del menor. De hecho, hay una serie como de notas, ¿no?, diciendo, a ver, ¿el juez cuánto tiempo tiene adelante al menor? ¿En base a qué lo juzga? ¿Papeles? A lo que, bueno, nosotros, que estamos todo el día en contacto con ellos, que los vigilamos durante el día, en los talleres, en la escuela misma del reformatorio, ¿no? En sus juegos con los demás, incluso hasta vigilamos su sueño, somos los que más estamos capacitados para señalar justamente si ha obrado o no con discernimiento, si es un delincuente habitual, o si, bueno, se trata de alguien que ha estado en el momento equivocado, en el lugar incorrecto, y ha caído acá por desgracia, digamos. Ese tipo de fuentes, aún producidas en ese contexto tan particular, y digamos, atravesadas por estos saberes criminológicos, penitenciarios y demás, yo creo que fueron una fuente que a mí me iluminaron mucho para pensar dos cosas. Por un lado, las trayectorias vitales de estos chicos, que, insisto, yo sé que son un recorte, que no es el total del universo, lo tengo perfectamente claro, pero me permitieron a mí tratar de entender algunas dinámicas a las que respondían estas trayectorias vitales. Y por otra parte, me permitieron reconstruir en muchos sentidos esto que señalaba Melina respecto de cómo era vivir la experiencia correccional, cómo era vivir en el reformatorio. Porque más de una vez los médicos legistas dejan asentado el lenguaje corporal de estos chicos. Cuando se le pregunta sobre tal cosa, entonces se tensa las manos, ¿no? Digo, se enojan, se pelean, se niegan a ser evaluados por los médicos. Entonces, a partir de una lectura muy finita, muy a contrapelo, muy de ir buscando como las pistas, bueno, la segunda parte de ese capítulo sobre la vida en el reformatorio está reconstruido en base a esa búsqueda de huellas, como diría Ginsburg, ¿no? Digamos, de una microhistoria como muy, muy finita. Y acá me interesa volver sobre las preguntas de Miriam, que te agradezco que las formules. Justo en la última presentación del libro, que fue la semana pasada,
hablé muchísimo sobre esto, y esta vez había elegido, dije, ya que tengo un público especializado en justicia, me voy a dar el gusto y voy a hablar de este tema, pero me da gusto poder, digamos, traer como esa otra pata de la investigación aquí, ¿no? Yo tengo claro que mi libro habla fundamentalmente de varones, y yo un poco explico por qué habla fundamentalmente de varones, no porque el universo de la minoridad fuese un universo masculino, sino porque mis fuentes hablan en masculino de manera permanente. Y las niñas, las jovencitas, aparecen de manera muy esporádica, siempre como una nota un poco marginal, sin demasiado sustento tampoco de lo que se está hablando, mientras que para los varones hay como una profusa argumentación, ¿no? Respecto de la peligrosidad que suponen. Y hay una sola agencia estatal que a mí me permite ver la diferencia, digamos, que imprime el género a la cuestión de la minoridad, que son las fuentes de las defensorías de menores. Las defensorías de menores también suelen hablar en masculino de sus pupilos, pero cuando presentan la estadística, que es una parte inevitable de cualquier memoria institucional, lo cierto es que las mujeres son más que los varones. Siempre, todos los años. Es inevitable. Y lo cierto es que mientras para varones hay muchísimas instituciones donde colocar a estos chicos, empezando por este reformatorio que estudió yo en el libro, pero siguiendo por Marcos Paz, y por la enorme cantidad, digamos, la gran mayoría de las instituciones de encierro que existen hasta el día de hoy, son mayoritariamente para varones, las mujeres van a parar al asilo de corrección de mujeres, donde están, por supuesto, las adultas, y está gobernado y gestionado por la Congregación del Buen Pastor, ¿no? Y ahí el espacio es mucho más pequeño, digo, que para, digamos, la cantidad de plazas es mucho más pequeña que lo que existe para varones, y justamente pasan y hacen, a veces no están ni siquiera un mes, están unas semanas, hasta tanto son colocadas en el servicio doméstico. Y yo he encontrado crónicas, por ejemplo en Caras y Caretas, satisfacendo un poco con, bueno, vamos a buscar una muchachita a la defensoría, ¿no? Las pibas de la defensoría, a las chicas que están ahí así un poco, nada, marchitándose a la espera de que vengan a pedirlas para ser colocadas, son adolescentes más bien jóvenes, a partir de los 11 o 12 años, hay mucho más chicas también, ¿no? Pero la enorme mayoría arranca a esa edad, y hasta los 17 o 18 años tienen, digamos, un destino bastante predecible. Caen por lo que fuere, porque sus padres no se ocupan, porque viven, hasta que las atraparon, vivían de empleos callejeros, vendiendo cosas, digo, flores o lo que fuere, a veces prostituyéndose. Van a parar ahí un tiempito bastante breve, hasta que son colocadas por los defensores de menores en casas de familia, generalmente de familias de clase media tirando para abajo, digo, porque las clases altas, Cecilia Alemandi, esto ya lo estudió, ¿no? Suelen contratar a personal doméstico profesional, excepcionalmente, digamos, puede tener algún criado, digamos, de esta naturaleza, pero que adoptan, digamos, adoptan no en el sentido de la adopción legal, quiero decir que cobijan en su familia, pero no es ese el lugar de donde se proveen de mano de obra. Los que se proveen de mano de obra para el servicio doméstico a niveles realmente muchísimo más reducidos en términos salariales que las del mercado de trabajo son las familias más pobres, pero que pese a eso pueden tener bueno, un servicio, ¿no? en sus casas. Y ahí están algunas durante muchos años y otras durante un periodo muy breve hasta que se fugan. Y el asunto de las fugas es sumamente interesante, porque lo que está demostrando es la capacidad de agencia de estos chicos y chicas para salir de situaciones en las que no quieren estar. Se fugan de la casa, se fugan de la casa familiar, ¿no? Pero también de las casas donde son colocados, de los establecimientos laborales en donde son puestos. Por ejemplo, no sé, hay una fábrica de calzado que en la década de 1880
toma a varios niños y les construye como dentro de la fábrica un dormitorio, que los tiene, digo, es una cosa bastante interesante, ¿no? Esa experiencia es muy, muy breve, pero es interesante. Digo, y se fugan también de los asilos, de los orfanatos, hasta del propio reformatorio. Y eso es muy tangible respecto de la capacidad que tienen estos chicos y chicas para, bueno, salirse del lugar donde han sido puestos sin ninguna consulta, y muchas veces por fuera de la legalidad burguesa, ¿no? Preguntaban también sobre la agencia de las madres, ¿no? Si recuperaban a sus hijos, me preguntabas, Miriam. A ver, padres y madres, son muchos padres y madres, no siempre, pero hay una tendencia muy clara a que, sobre todo cuando son muy pobres y tienen muchos hijos, las instituciones de encierro infantil son una salida, transitoria, temporal. ¿Por qué? Porque esos chicos son alimentados y sobre todo son instruidos, ¿sí? Que es algo que a estas familias les preocupa. ¿Pueden recuperar a los hijos? Sí, en general sí, siempre y cuando, digo, los conflictos por la recuperación de los chicos y las chicas se produce sobre todo cuando la institución que los recibió fue la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia contendió durante todo este periodo, y lo va a hacer hasta los años 40 largos, cuando se disuelva, por la patria potestad de las criaturas dejadas a su cargo, tanto de los bebés depositados en el torno, como aquellos ingresados a la casa cuna, como de los menores de mayor edad, digamos, ¿no? Ya chiquilines que están en condiciones de trabajar. Y de hecho, tanto contendió, tanto disputó la sociedad de beneficencia, esta potestad sobre los chicos que le eran propios, y se dicen estos términos, que logra que en 1919, cuando se sanciona la ley de patronato, haya un artículo específico, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que dice que los niños depositados en las sociedades benéficas, digamos, asumen la patria potestad en el acto de tomarlos. Entonces ahí sí va a haber conflictos con sus padres cuando quieran venir a retirarlos. Y el discurso generalizado va a ser, se trata de padres desnaturalizados, que claro, mientras el chico era un problema y había que ocuparse, alimentarlo, criarlo, mandarlo a la escuela, enseñarlo, se entendieron. Y ahora que pueden trabajar, los vienen a buscar, ¿no? Entonces digo, hay todo un discurso respecto de esto que aplica tanto para padres como para madres. ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que había planteado Paula también, digamos, el rol materno, la cuestión de la patria potestad, y qué diferencia a las madres? Digo, yo he visto madres que llevaban al pibe a la defensoría, estaba registrado que fulana viene a dejar a su hijo de 12 años por ser rebelde a su autoridad, no se corrige y no sé qué, entonces se lo dejan, y anotado 2 meses más tarde, la madre lo retiró porque le consiguió un empleo en no sé dónde. Bueno, nada, son estrategias también, ¿no? de supervivencia de las clases, digamos, menos favorecidas. Es una forma de sortear los momentos más difíciles, que sabemos que para las clases trabajadoras, sobre todo las más empobrecidas, fines del siglo XIX, principios del XX, fueron momentos muy duros, ¿no? Y a las chicas también se les aplica este derecho de corrección paterna, esta potestad de llevar a los hijos ante el juez, de acuerdo al artículo 278 del Código Civil, en este derecho de corrección paterna. Chicos y chicas son digamos, pasibles de ser dejados en sus, digamos, en principio ante un juez, pero sabemos que durante todo este periodo se los dejan al defensor, al juez, a la policía, incluso al propio director del reformatorio, le tocan la puerta y dicen, te lo vengo a dejar, no sé qué hacer con él, fíjate. A veces, efectivamente, ese adolescente es realmente un incordio, y sus padres no saben qué hacer con él, y efectivamente es un derecho de corrección lo que están ejerciendo, y muchas otras veces es la fórmula que se usa para, bueno, depositar al chico durante un tiempo y después veremos, ¿no? Y finalmente me queda la pregunta de Lucas, perdón, tengo que volver a leer porque me perdí. Las congregaciones religiosas efectivamente tienen un lugar
dentro de todo este entramado institucional, tienen distintos lugares. Una es, acabo de mencionar, a la Orden del Buen Pastor, que efectivamente dirige la Casa de Corrección de Mujeres Adultas y Menores, que está ahí en San Telmo, todavía existe y es sede del servicio penitenciario en este momento. Y hay otras congregaciones religiosas en otros lugares del país. El Buen Pastor estuvo también en Córdoba, estuvo como en otras ciudades importantes, pero los salesianos fueron otra congregación que tuvo mucho que ver con la tutela estatal. Y hay muchas congregaciones, o sea, no congregaciones, instituciones privadas, caritativas, orientadas, ¿no?, por distintas facciones de la iglesia. No sé, estoy pensando en las conferencias de las señoras de San Vicente de Paul, por ejemplo, que también fundaron instituciones en donde se acogían menores y demás. No sé si esto responde, Lucas, tu pregunta, pero hasta donde yo sé, y no ha sido esto objeto de investigación, hasta ahí llegábamos. Y los menores en las cárceles. Vos decís, si bien para este periodo entiendo que los actos delictivos no son políticos, pregunto si pudiste ver una permanencia constante de niños en las cárceles o con la aparición de las instituciones que estudias esto desapareció. No solamente no desapareció, sino que la policía se especializó. Y esto para mí es algo súper interesante y que un poco quedó fuera de mi investigación porque queda fuera de periodo. Pero lo cierto es que cuando en 1919 se sanciona la ley de patronato, a la policía le ponen un freno a, digamos, su actividad permanente, ¿no? La policía hasta el 19 había tenido un rol central en la vida cotidiana y en las aprehensiones cotidianas de la infancia, en la gestión de la ilegalidad, ¿no? Muy, muy, muy central. Y en el 19, cuando se sanciona la ley, un poco, y se reglamenta a la semana de haberse sancionado, se le pone un poco de freno a las potestades policiales, y de hecho se deja establecido con mucha claridad que a partir de ahora tenían un rol subordinado a los juzgados, ¿sí? Y no es que se crean juzgados de menores específicos con la ley, sino que se designan determinados jueces para atender en causas de menores. Lo interesante es que la respuesta de la policía ante este freno a su capacidad de intervención es la creación de lo que se llamó la Alcaidía de Menores de la policía, en donde el mismo médico que revisaba a los chicos en 1905 en el reformatorio, que era Carlos de Arenaza, pasa a estar al frente de esta dependencia policial, que es la que, bueno, toma a los niños infraganti, pero no solamente eso, sino que contrata delegados del tribunal, así se llaman, que son inspectores, la mayor parte honorarios, que salen a recorrer las calles a cazar menores. Entonces, cuando ven a un pibito vendiendo diarios o lustrando botas, se acercan a la comisaría más cercana, buscan al policía, y la policía va, lo aprende, lo lleva hasta la alcaidía, ¿no? Y ahí empieza como todo el estudio médico legal, mientras tanto se le aplica la ley 10.903. Entonces, no solamente no se corta la intervención, sino que adquiere como formas muy específicas a partir de la sanción de la ley, que, bueno, nada, necesitan acomodarse junto con el tribunal. Y como los tribunales están un poco superados, bueno, sí, todo lo que quieran resolver, vayan resolviendo y yo después pongo el gancho. Un poco me parece que pasa por ahí, pese a que, insisto, a partir del 19 quedó como por fuera de mi investigación. Seguramente dejé cosas sin responder. Perdón. Si quieren volver a preguntar, pueden, porque si no respondí, porque se me pasaron. No, por mi parte está muy bien, no sé si alguien más. Muchas gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes por escucharme todo este rato. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera aprovechar para hacer ahora. Que tenemos a la invitada conectada aún. Melina, dale nomás. No, aprovechando, bueno, que no hay ninguna otra pregunta, bueno,
que no se animan, no sé, digamos, un poco porque nada, por esto que comentaba Claudia, que tenemos una amistad, digamos, yo sé que digamos, los temas de investigación, una cosa que no comenté, pero que es muy interesante, que ya hace sobre el final del libro, digamos, es plantear una serie de preguntas, digamos, ¿no? Digamos, propone como una agenda de investigación que hasta donde sé, digamos, no va a encarar, porque ahora la niñez que ha pasado como a ser de su interés es precisamente una niñez absolutamente diferente, que es la de las élites, ¿no? Entonces, por ahí sí, es por ahí esto que no lo hemos conversado mucho, pero bueno, digamos, ya que estamos en este espacio, por ahí mi pregunta va, digamos, de qué manera todo esto, todo este bagaje, digamos, teórico, metodológico, empírico, que vos desarrollaste, digamos, para estudiar a esta niñez desviada, digamos, te sirve como insumo, digamos, para indagar en esa otra infancia, digamos, que tiene vivencias absolutamente diferentes de esta que nos estuviste contando. Bueno, gracias Meli por esta pregunta, que me permite, bueno, nada, contar un poco hacia dónde voy ahora. A ver, uno es producto de los recorridos y las decisiones que toma, así que mi observación de las infancias de elites, que hacia allá voy, claramente está teñida por todo el recorrido que yo ya tengo hecho. La verdad es que una de las cosas que yo me pregunté durante todos estos años fue qué pasaba cuando, en lugar de ser los pibes del conventillo los que salían, no sé, a vagar por la ciudad, a pescar en los arroyos en Maldonado, a cazar pájaros con gomera, ¿no? Y eran aprendidos por la policía, ¿qué pasaba cuando los que salían a hacer desmanes eran los señoritos de la élite, ¿no? Los chicos bien, con apellidos influyentes. Y no encontré una sola pista en, digamos, en fuente judicial, ni en fuente policial, sobre esta clase de aprehensiones, ¿no? Porque es posible que los llevasen a alguna comisaría, pero en cuanto se veía de dónde provenían estos chicos, bueno, se los hubiese liberado. Y hay una serie de evidencias que, bueno, efectivamente demuestran que estos pibes salían a hacer desmanes alegremente por la ciudad, con mucha impunidad, sabiendo que no tenía consecuencias. Han llegado incluso, digo, he leído fuentes que hablan de asesinatos de prostitutas, por ejemplo, fue una fiesta loca de cocaína, alcohol y de gira por prostíbulos, por ejemplo. Y bueno, un poco por ahí como me interesa indagar, ¿no? Digamos, cómo la justicia es una justicia de clase, no solamente porque pena de manera diferencial a sujetos que vienen de una clase social o de otra, sino porque el objeto de la pena tiene un carácter de clase. Digo, poner en un edicto que está prohibido jugar a los cobres en la vereda o remontar barriletes, y que eso va a ser objeto de persecución policial, claramente habla de los chicos de las clases trabajadoras, no habla de los chicos ricos, que no hacían esas cosas. Remontaban barrilete en la estancia de papá, ¿sí? Pero no andaban sueltos por la calle jugando a los cobres. Ahora, ahí hay una línea de intervención, pero si a mí me interesan los niños y las infancias de élite, es un poco, no es en sí mismas, sino es en relación a estos niños que yo ya vengo estudiando. A mí me interesa hacer en todo caso, y ahora voy a pecar un poco de ambiciosa, pero bueno, ¿qué nos queda si no la ambición? Es pensar una historia de las infancias a nivel global. A mí me interesa poder pensar cómo, por ejemplo, las clases sociales se reproducen a sí mismas, y cómo la infancia, digo, hacer de la élite se aprende desde muy jovencito, se aprende desde la cuna, ¿no? Digo, a decir colorado y no rojo, digo, esas cosas se aprenden de... Y en ese aprendizaje, y esa es una hipótesis que, bueno, ojalá algún día con eso se digna financiar,
pensar cómo las relaciones con los otros de otras clases, digamos, nos hacen a la constitución de la clase misma. No sé si me explico, pero digamos, me interesa, por ejemplo, ver cómo los niños y las niñas de la élite, cada 2 de octubre, salían con sus alcancías por las calles de la ciudad de Buenos Aires a pedir una contribución por el Día de los Niños Pobres, que organizaba el patronato. Entonces, cómo había una movilización, ¿no?, de las propias infancias acomodadas, y cómo eran pensadas esas actividades en función de los otros niños, ¿no? Entonces, digo, a mí lo que me interesa es eso, son esas vinculaciones. A su vez me interesa pensar, por ejemplo, en los carnavales, o en los paseos públicos, digo, incluso en las propias escuelas, en donde, bueno, hay como cierta convivencia de niños de una clase y de otra. Hacia allá, por algún lado y por ahí, va mi próxima investigación, ya veremos. Está todavía iniciándose, estoy planteando el problema recién. Este verano, bueno, ya lo voy a agarrar el toro por las astas. Así que capaz que el año que viene les puedo contar con mayor precisión sobre esto. Buenísimo, bienvenido cuando quieras. Bueno, si no hay más preguntas, despedimos a nuestra invitada. Vuelvo a agradecerles a ambas, a Claudia y a Melina, por haber participado de esta sesión que estuvo realmente súper interesante. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por estar acá y por dedicar este tiempo a escucharme. Hasta luego.